Buenos días, chicos. Bienvenidos a ya la penúltima semana de curso en la que nos vamos a centrar sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y luego hacer un pequeño repaso general de la asignatura. Así que lo que vamos a ver ahora es este tema que lo he explicado bastante resumido para que nos dé tiempo a verlo así a rasgos generales. Y bueno, pues vamos a ver ahora el que se considera el conflicto más brutal de la historia de la humanidad. Bien, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya sabes que siempre que empezamos un tema pongo una diapositiva así un poco de resumen. La Segunda Guerra Mundial se da sobre todo por la incapacidad de las democracias occidentales para frenar el auge de los fascismos en Europa y especialmente se veían bastante debilitadas para parar los expansionismos tanto del régimen nazi como del japonés. Entonces, esta debilidad por parte de las democracias para parar los pies al expansionismo de estos fascismos genera la Segunda Guerra Mundial, que se considera el conflicto más brutal del siglo XX, porque, bueno, como veis aquí, tiene combates bastante decisivos y algunos que fueron bastante sangrientos, se utilizan muchísimos recursos y se considera que aproximadamente se perdieron unos 70 millones de vidas humanas. Fue una guerra total a un alcance mucho mayor que la Primera Guerra Mundial porque también, al igual que la primera, afectó a la población civil y también a la economía y a la ciencia. También se pone una economía de guerra al servicio de este conflicto, como veremos después. Y por otro lado también fue una guerra ideológica porque no solamente es una guerra, un conflicto militar, sino que se van a intentar contraponer una ideología o la otra, el fascismo, las democracias o incluso el sistema comunista. Entonces, claro, luchar en esto era también defender un sistema. Además, también se perseguía la plena liquidación del enemigo y es en un momento también donde la gente muere por defender sus ideas. ¿Vale? Entonces, como vemos, es un conflicto brutal con algunas de las imágenes que nos dejó esta guerra, se perdió muchas vidas humanas y también que fue una guerra ideológica, como se muestra también en la propaganda por parte de los que participaban en la guerra. Vale. ¿Por qué se llega a la Segunda Guerra Mundial? Pues para eso primero deberemos atender a las causas. Primero, estas causas hay que buscarlas en el nuevo orden internacional que se crea después de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia del Tratado de Versalles que ya vimos y vosotros mismos representasteis en clase cuando cada uno de vosotros fue un país y vimos las condiciones que se, que se impusieron sobre Alemania. En Alemania fue conocido el Tratado de Versalles como el Dictat de Versalles por su carácter, por su carácter más autoritario, porque imponía duras cargas sobre los vencidos. En este caso, el Tratado de Versalles se hace contra Alemania. Entonces, esto fomentó mucho más la humillación que sentía Alemania y, sobre todo, fomenta mucho más el resentimiento y el deseo de una revancha. Entonces, muchos alemanes deciden no aceptar lo que aparece en el Tratado de Versalles, aumentando así el revanchismo y el auge de los fascismos, como ya vimos en el tema de entreguerras. Entonces, los sistemas políticos dictatoriales lo que hacen es intentar buscar el dominio a través de crear una nueva guerra en Europa, intentando ser ahora ellos los vencedores y cambiar este orden mundial. Bien, os he puesto, por si lo queréis ver, un discurso de Hitler hablando sobre el Tratado de Versalles y sobre las duras cargas que impone sobre Alemania para que veáis el poder de persuasión y cómo hacía que la gente se sintiera vinculada con él y viera pues esto, para que veáis también cómo el Tratado de Versalles fomentó sobre todo el revanchismo en los alemanes y cómo la gente se vinculó con Hitler que les prometía vengarse de esto y dejar de pagar las reparaciones de guerra. Bien, entre las causas, además de lo que hemos visto del Tratado de Versalles, también podemos incluir el belicismo de los regímenes totalitarios. Ya vimos en Entreguerras que una de las características de estos regímenes totalitarios es sobre todo el sentimiento expansionista. Ya lo vimos en Italia cuando intenta controlar del todo Etiopía, intenta también
expandirse por el Mediterráneo, y luego Alemania también lo vimos en esta construcción del Lebensraum o el espacio vital que ellos consideraban, al ser una raza superior, necesitaban un territorio acorde a su grandeza. Entonces esto es un poco lo que vimos, que la política expansionista de Italia y Alemania va a aprovechar que los países democráticos están debilitados, sobre todo también después del crack del 29, están debilitados, no los pueden parar abiertamente y crear una política de apaciguamiento. Entonces ellos aprovechan esta política de apaciguamiento para expandirse. Entonces Italia lo hará sobre todo por el Mediterráneo, y luego ya pues se invadirá Albania y Alemania. Lo que querrá será crear el Gran Reich alemán, y no conformándose solo con las fronteras de 1914, sino aludiendo a este espacio vital. Por otro lado, fuera de Europa también tenemos otra gran potencia expansionista, que es Japón, que lo que querrá hacer es expandir el imperio japonés, y para ello invadirá islas en el Pacífico e intentará también invadir China, como lo intentó en 1937. Vale, como veis aquí, en este esquema, que no es mío, sino que lo cogí de un profesor que tuve yo en bachillerato, entonces este esquema es bastante ilustrativo. Aquí, como veis, podemos ver cómo Hitler va sistemáticamente violando el Tratado de Versalles y expandiéndose territorialmente. Ya desde 1933, como ya vimos en el discurso, se niega a pagar las reparaciones de guerra y retira a Alemania de la Sociedad de Naciones. En la Sociedad de Naciones, recordamos que es este proyecto que intentaron los países europeos entrar en consenso para evitar una futura guerra, es decir, que si hubiera algún conflicto, que se resolviera en la Sociedad de Naciones y evitar una futura guerra. Claro, si se retira Alemania, ya estamos viendo que esta Sociedad de Naciones, considerada muchas veces el antecedente de la actual ONU, ya está fracasando. Por otro lado, vemos cómo se va expandiendo, remilitariza Renania, que ya habíamos visto que Alemania no podía ser militarizada según el Tratado de Versalles. En 1936, como ya hemos visto, interviene en la Guerra Civil Española, saltándose, por tanto, el pacto de no intervención que habían firmado las potencias europeas, y entran en la Guerra Civil apoyando el bando sublevado, el bando de Franco. Vemos cómo va expandiéndose hasta que en 1939 va a invadir Polonia, y esto va a hacer que comience la Segunda Guerra Mundial. Pero para que esto se produzca, las potencias europeas democráticas tienen que estar no haciendo nada. Y no es que no hicieran nada abiertamente, sino que querían tener una política de apaciguamiento con Hitler porque no se veían preparados para la guerra, como veremos a continuación. Esto es un poco, para que lo vayáis viendo, la intención expansionista que tenía Alemania sobre el mapa. Vale. Luego, como hemos dicho, para que Hitler hiciera todo esto tenían que estar debilitadas las potencias democráticas, que es lo que sucede. Entonces, Estados Unidos y los países europeos, después del crack del 29, lo que intentan hacer es una política aislacionista. Una política aislacionista para centrarse en sus propios problemas internos y resolverlos, porque lógicamente después de una crisis económica, pues la sociedad estará turbada y habrá muchas revueltas sociales, habrá mucho paro, habrá agitación social en general. Entonces, estos países democráticos, como los países europeos y Estados Unidos, se aíslan del contexto internacional e intentan centrarse en resolver sus problemas internos. Entonces, esto es algo que Hitler sabe aprovechar muy bien para iniciar esta política expansionista. Entonces, al reducirse la intervención de Estados Unidos y de Europa y el fracaso que había supuesto la Sociedad de Naciones, Hitler aprovecha esto para expandirse. Por lo tanto, el hecho de que estos países tuvieran una política aislacionista y replegada en sí mismos y en sus problemas internos, lo que hace es favorecer el belicismo, es decir, favorece que Hitler y Mussolini no encuentren ninguna barrera que les impida empezar a expandirse por zonas de Europa, y en el caso de Italia también por algunas zonas de África, aunque en el caso de Alemania también, porque recordamos que le habían quitado todas sus posesiones de ultramar en el Tratado de Versalles. En este contexto,
las potencias europeas, claro, están viendo que están en un clima aislacionista, se están centrando en ellas mismas, pero están viendo que Hitler y Mussolini se están expandiendo, que puede resultar una amenaza para Europa. Entonces, como las potencias europeas ya están recelosas, y Hitler recibe quejas por parte de Francia y del Reino Unido, Hitler lo que decide es convocar a ministros como Chamberlain del Reino Unido y al ministro francés, decide convocarlos en la conferencia de Múnich. En esta conferencia de Múnich, por resumirlo así rápidamente, Hitler lo que propone es respetar lo que ya he tomado, por así decirlo, y yo pues en favor de esto intentaré no seguir expandiéndome. Entonces, claro, las potencias europeas ante esta propuesta de Hitler deciden que se queden las cosas como están, lo que favorece que se reconociera el gobierno de Franco, porque lógicamente si Hitler estaba ya actuando en España, y una de las condiciones era que respetaran lo que ya se había expandido Hitler, pues entonces en este sentido se reconoce el gobierno de Franco, entre otras cosas, deciden dejar el mapa europeo como está, creyéndose las promesas de Hitler de no seguir expandiéndose. Entonces Hitler logra así la aceptación de Francia y del Reino Unido para en este momento se queda con los Sudetes y se respeta la situación de España. Entonces, ¿por qué no hicieron nada las potencias democráticas europeas? Pues porque consideraban que una vez estas aspiraciones étnicas de unificar a toda esta raza alemana que hablaba Hitler, una vez esto se consiguiera, Hitler cesaría esta política expansionista que tenía. Pensaban que una vez resueltas estas aspiraciones de Hitler de reunificar a la raza alemana, Hitler detendría sus expansiones, es lo que pensaban. Por otro lado, pensaban que Hitler podía ser un aliado también contra el comunismo, pero luego veremos que no, porque también veremos que se aliará con la URSS. Entonces, pensaban que los fascismos podían parar al comunismo, como ya vimos en el tema anterior, entonces también deciden respetarle. Además, la URSS quedase como el único aliado de la Segunda República Española. Entonces, también en cualquier caso, también el último motivo por el cual no hacen nada es porque consideran que en cualquier caso, si estallara una guerra, aún necesitan tiempo. Es decir, ellos no se ven preparados para una guerra y para pararle los pies a Hitler en una guerra. No se encuentran preparados ni económicamente, ni militarmente, ni de ninguna manera, porque aún tienen problemas internos. Entonces dicen, como no podemos combatir contra Hitler, pues vamos a intentar esta política de apaciguamiento. Vale, entonces, aprovechando esta política de apaciguamiento, es cuando Hitler se empiezan a hacer alianzas. Por otro lado, en 1933 ya hemos visto que Hitler sale de la Sociedad de Naciones y se niega a pagar las reparaciones de guerra, con lo cual esto ya es romper el Tratado de Versalles. En 1935, Italia es expulsada por invadir Abisinia. También fue expulsado a Japón cuando empieza a atacar China. En este momento que se fragmenta la Sociedad de Naciones y por tanto ya las naciones globales no están unidas en una única sociedad, empiezan otra vez a formarse alianzas como justo antes de la Primera Guerra Mundial. Se forma el eje Roma-Berlín en 1936. Alemania e Italia firman una alianza que renovarán y harán más fuerte en 1939 después de la Guerra Civil Española con el nombre del Pacto del Acero. Con el Pacto Anticomintern, Alemania se va a aliar con Japón. Entonces, de esta manera ya tenemos las grandes potencias expansionistas, Alemania, Italia y Japón, unidas. También, por otro lado, claro, como ven que Hitler se está expandiendo, Francia y Reino Unido deciden hacer una alianza con Polonia para frenar el avance de Hitler. De esta manera le dicen a Polonia, porque claro, Hitler ya estaba reclamando el corredor del Danzig que está en esta zona, que ya recordamos que fue problemática del Tratado de Versalles, y le prometen a Polonia que están dispuestos a entrar en guerra si Hitler le invade. Y por otro lado se firma el Pacto Germano-Soviético que explico en el vídeo siguiente y ya vemos cómo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial.